Gracias te damos, Padre, por este día, Señor. Qué bendiciones estar aquí, Señor, con un corazón dispuesto a seguir aprendiendo un poco más de tu palabra, Padre amado. Te damos las gracias por los alimentos, Señor, que tú dispusiste hoy en nuestra mesa, Señor. Y te pido por los hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien aquí al estudio, y si no pueden llegar al estudio a tiempo, Señor, tráelos con bien al servicio de alabanza y oración. Ahora te pido que tú le des la sabiduría necesaria a nuestro hermano Vladimir para que él pueda impartir este estudio, Señor, y danos a nosotros la inteligencia necesaria, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para seguir aprendiendo un poco más de tu palabra. Recuerda, Padre, que todas las cosas que te pido lo hago en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Amén, gracias, hermano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones, que el Señor les bendiga. Esperamos de que estén con la mente fresca, ¿verdad? Si no se ha despertado todavía, un cafecito amargo, si es posible, le va a caer bien, ¿verdad? Que disfrute sus alimentos mientras estudiamos la palabra de Dios. No hay mejor concentración que cuando usted come, ¿verdad? Usted está atento a lo que se escucha a su alrededor mientras digiere ciertos alimentos, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí. Como ustedes saben, nosotros somos un estudio bíblico de 5 que hay acá, ¿verdad? En la Segunda Iglesia Bautista, en su ministerio en inglés, con el nombre de su ministerio en español, Second en español, ¿verdad? SBC, ¿verdad? Second Baptist Church. Nosotros somos parte de esta iglesia y estamos muy contentos de que estén en este estudio bíblico llamado Renovación. Aquí, ¿verdad?, es donde nuestro Señor Jesucristo nos renueva el entendimiento, nos da seguridad, ¿verdad?, nos da paz, nos da tranquilidad, porque aquí es donde aprendemos a través de la palabra de Dios quién es el que está en control. Así que si usted es una persona que no le gusta que lo controlen, lo siento, ¿verdad? Porque Jesucristo está en control de todas nuestras vidas. Nosotros también, si hacemos las cosas como Él dice. Si no, pues las va a controlar alguien más. Puede hacer que lo controle su esposa, ¿verdad? Puede hacer que usted controle a su esposa. O su esposa lo controle a usted, o sus hijos lo controlen a usted, o usted controla a sus hijos. Pero algo va a pasar. Mientras ustedes y yo sigamos aprendiendo de Jesucristo, nosotros vamos a estar en control. Cristo en control de nuestras vidas y nosotros en las vidas de nuestros más cercanos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y así consecutivamente vamos siendo esa luz que todos necesitamos ver y tener. ¿Ustedes han visto las luciérnagas? ¿Sí? Han tenido la oportunidad de estar en un lugar oscuro, en el campo, en el monte, decimos en El Salvador, ¿verdad? En el monte, que de repente usted comienza a ver que ya se ve una chispita. Primero se encendió una y cuando acuerda se comienzan a levantar todas, ¿verdad? Como que andan en ejército. El montón de lucecitas juntas y producen luz. Y es triste, ¿verdad?, cuando solo se ve una y uno dice, mira, allá anda una luciérnaga. Y es hasta extraño ver a una luciérnaga sola. Bueno, así nos mira el mundo cuando no venimos a la iglesia, no nos congregamos, ¿verdad? Nos miran como, mira, es una luciérnaga, ¿verdad? No, ahorita aquí estamos brillando con la luz de Jesús y de manera fuerte. Hoy tengo una pregunta para ustedes. Cuando ustedes, sobre todo los adultos, ¿verdad?, porque los jóvenes que están con sus padres van a entender mejor esto ahorita, pero nosotros los adultos como ya nos sentimos como medio independientes, como que se nos olvida, ¿verdad? Cuando usted estaba pequeño, o sea, que era, decimos en El Salvador, un bicho. Yo sé que en México eso es un insecto, ¿verdad? Pero no, en El Salvador el bicho es un niño de 12 años, 10 años, 8 años, 9 años. Cuando usted estaba niño, ¿verdad?,
Cuando tenía miedo, ¿a dónde quién iba? ¿Ah? ¿Dónde el papá? ¿Quién más? ¿Ustedes no iban con nadie o sí buscaban refugio en alguien? ¿A qué le tenían miedo? A la oscuridad. ¿A la oscuridad? A todos los insectos. A los insectos. Aquí no tenían miedo de nada. A los ruidos extraños. No, que están comiendo, sí, comiendo. Está bien. No, cuando uno está pequeño, pues tiene ciertos temores, ¿verdad? Uno tiene cierto temor y es por la inseguridad de nuestra niñez. Nosotros cuando somos niños, nuestros padres nos acostumbran a depender de ellos, ¿verdad? Porque se entiende de que un niño no tiene la capacidad para sostenerse a sí mismo, ni económicamente ni físicamente. Siempre necesita, a la par de él, un ser humano más fuerte, capaz de protegerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Hay mucha maldad en el mundo, hay gente mala que tiene ideas diferentes a las de nosotros los cristianos. Y aún nosotros los cristianos, pues, porque estamos en ese proceso de aprendizaje, de repente cargamos algunas ideas medio torcidas que traemos del mundo y aún de eso hay que protegernos nosotros y también a nuestros hijos. Hoy vamos a estar estudiando un pasaje, ¿verdad? Allá en el capítulo 6 de Juan. Si ustedes estudiaron sus libros guías o los leyeron, pues van a más o menos entender de qué se trata la enseñanza de hoy. Y si no, pues igual aquí usted se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Quiero que vayan conmigo, ¿verdad? Quiero que sepan que yo no oro antes de comenzar, porque ya oró nuestro director, y yo confío en que Dios escucha las oraciones de mi director de aquí de la clase. Por eso es que yo no oro, porque ya él oró por eso, para que todos seamos edificados. Juan capítulo 6, allá en el versículo 16, vamos a leer este pequeño pasaje que nos enseña muchas cosas. Cuando lo tengan me avisan. Ya lo tienen. Juan capítulo 6 versículo 16 dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Pongan atención porque nos están dando detalles del ambiente. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Imagínense, ¿verdad? Soplaba en la oscuridad. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, dice, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Parte de esta historia, de este momento real que pasó histórico, también lo cuenta Marcos, ¿verdad? Y en el capítulo 6 también, y Mateo en el capítulo 14. Si usted quiere conocer la historia completa con más detalles, vaya y lea, ¿verdad?, esos pasajes también. Pero vamos a conversar sobre eso. El contexto histórico está así. Es el tiempo, el momento en el que Jesucristo le acababa de dar como a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, que fácil, había unas 15,000 personas, ¿verdad?, en ese lugar donde Jesucristo les había dado de comer, junto con sus discípulos. Cuando ya la gente se había saciado y habían escuchado la enseñanza de Jesucristo, pues lo despidió. Jesucristo le dijo: ok, ya comieron, ya recibieron palabra, ¿verdad? Ahora cada quien para su casa, calabaza, cada quien para su casa.
Y a sus discípulos les dijo, ¿verdad? Miren, súbanse a la barca y váyanse hacia el otro lado del mar de Galilea y allá los veo. Jesucristo, según el contexto histórico en los siguientes libros de Mateo y de Marcos, se fue al monte a orar mientras sus discípulos iban en el mar de Galilea. En ese momento que sus discípulos iban en el mar de Galilea, se despertó una tempestad. Los pescadores, en el sentido común que ellos tienen en cuanto a la experiencia en navegación en el mar, cuando hay una tormenta, en aquel entonces usaban, no era como hoy, ¿verdad? Que hoy usan motores, ¿verdad? Antes usaban nada más remos hechos a mano y velas. Entonces, cuando esas tormentas se venían, ellos bajaban las velas y se quedaban a remar así a puro brazo, pues, para ver cómo lograban avanzar. Porque si dejaban las velas extendidas, el viento los iba a arrastrar para donde fuera, ¿verdad? En eso estaban, en esas luchas, cuando de repente vieron un hombre que venía caminando en medio de esa tormenta en el agua. Imagínese si usted estuviera en Galveston bañándose, disfrutando de la playa, cuando la gente dice ¡un tiburón! ¿Dónde? ¿Qué es lo que usted quiere ver primero? La aleta, ¿verdad? ¿Dónde es el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? ¿Por qué? Porque los tiburones muerden y comen gente, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, los hebreos, sobre todo, tenían mitos y leyendas también ellos en cuanto al mar. Ellos pensaban que el mar era algo diabólico cuando se despertaba en esas tormentas. Ellos pensaban de que el mar era algo misterioso, que ellos no lo entendían porque el mar era caprichoso y tenían ese temor. O sea, para ellos había cosas sobrenaturales ahí que pasaban y no entendían. Aparte de que tenían la necesidad de comer allí en el mar y buscar pescado para alimentarse, también tenían miedo. Bueno, el terror que agarró a los discípulos en medio del mar fue tremendo. Y aparte de eso, ven a un hombre caminando por el agua que venía hacia ellos. Y en los otros libros suenan las palabras de los discípulos que uno de ellos dijo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! No, dijeron los demás, no es un fantasma. ¡Es Jesús!, dijo Pedro, que alcanzó a verlo desde lejos, lo más cerca posible. En esa discusión estaban, que no sabían si o llegaban con él o se alejaban. Cuando Jesucristo les dijo: yo soy, no teman. Bueno, se llegó el momento en que sí, vieron que él era, ustedes saben una parte de la historia, lo que Pedro le dijo: si eres tú, Señor, permite que yo vaya donde tú estás. Y el Señor le dijo: ven, ¿verdad? Y Pedro caminó también sobre el agua, y a medida iba caminando hacia donde estaba Jesús, se hundió, porque comenzó a ver las olas, es decir, comenzó a enfocar otra vez en la tormenta y no en Jesús. Y vino Jesús, bueno, dijo: ok, hombre de poca fe, ¿verdad? Lo agarró, lo tomó del brazo y lo subió a la barca. Imagínense esa escena, Jesucristo caminando en el agua. Pedro caminó unos pasos sobre el agua también, porque iba enfocando en Jesús. Pero después comenzó a ver para los lados, a ver lo que estaba sucediendo. Tuvo miedo otra vez y se hundió. Llegó Jesús, lo agarró, caminó junto con él en el agua hacia la barca. Y cuando Jesucristo subió a la barca, la tempestad se quitó. Volvió la paz otra vez. Hoy en día, el tema que estamos tocando, si ustedes estudiaron sus libros guías, es la señal de su presencia. Jesucristo, siendo Dios mismo, en ese tiempo que ya había sido profetizado, que Él iba a venir para hacer un pacto nuevo, estaba mostrándose como Dios mismo, mostrando su poder sobrenatural.
Y esa era una señal, dice Juan en su libro, si ustedes van y lo leen más despacio todo el capítulo, dice que esa era otra señal de quién era Jesús. Él estaba mostrando de que a Él se sujetan todas las cosas que nosotros como seres humanos no podemos sujetar. Usted y yo no podemos caminar sobre el agua. El único que tiene el poder para hacer eso es Dios. Nosotros no le podemos decir a la tormenta, ya, deja de llover. Es mentira, un rayo no va a caer. Pero Dios, sí. Si Dios dice, cesa, cesa. Entonces, el poder sobrenatural que Dios estaba mostrando en ese momento para sus discípulos, a quienes Él había escogido, era para que entendieran que no importaba en la situación o en la condición que se encontraran, que ellos podían contar todo el tiempo con su presencia, con su protección y con su amor. Eso nos está enseñando, bueno, ese pasaje enseña muchas cosas, pero hoy en día estamos enfocando en la señal de su presencia. Jesucristo en ese momento, quien era Dios mismo, estaba mostrándoles el poder que Él tenía, porque Él se quedó allá en la montaña. Ellos no tenían ni idea de dónde apareció y cómo llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Para Dios no existe el tiempo. Él es eterno. Como está aquí con nosotros hoy en día, también está con Moisés en el Sinaí. Para Él ya se cumplió el Apocalipsis. Para Él ya estuvo, ya sucedió. Porque Él no es como nosotros. Ustedes y yo tenemos un tiempo. Allá en Génesis, ¿verdad? Matusalén, si ustedes se acuerdan, duró casi 1000 años. Pero Dios fue acortando el tiempo para el ser humano, dada la maldad en nosotros, a tal punto que 120 años después de Noé, y en los tiempos de David, dijo el profeta, si en caso nosotros viviremos 70 años, y si nos va bien y nos portamos conforme a la voluntad de Dios. Mi mamá murió de 61 años. Conoció a Jesucristo creo que como a los 58. Gracias al Señor. Mi papá ya va por los 82, digo que aguante. Por los 82. Conoció a Jesucristo a los 76, creo. Recientes. Ustedes y yo, si usted ha puesto su confianza en Jesucristo, hay un poder sobrenatural trabajando en nosotros. La palabra de Dios enseña otra vez que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque era una señal profetizada también por los profetas. Si alguien puede buscarme, por favor, ahí en sus Biblias, los que traen Biblias, en el libro de Joel, en el capítulo 2, alguien que me avise si lo tiene. Joel, capítulo 2 en el Antiguo Testamento, que me lea 2 versículos. 28 y 29, capítulo 2 de Joel, versículos 28 y 29. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Amén. Por medio del profeta Joel, Dios estaba prometiendo que su espíritu iba a ser derramado sobre los seres humanos. Bueno, esa era una promesa de parte de Dios. En los tiempos que Jesucristo anduvo con sus discípulos, el Espíritu Santo de Dios no vivía dentro de los hebreos ni de los israelitas.
No vivía dentro de ningún ser humano. Por eso es que Dios tenía que hacer esas señales y mostrarse como el único Dios verdadero. Y mostrar su poder para que los discípulos confiaran en Él y entendieran su magnitud. Pero, para ustedes y para mí, ustedes y yo no vamos a ver ese tipo de señales. Porque ustedes y yo somos parte de esas señales. Una es que el Espíritu Santo de Dios hoy en día vive dentro de nosotros. Ustedes y yo, si un día usted le dice a Dios, Señor, yo quiero ver tu rostro, como dice la canción esta de Danilo Montero, yo quiero verte. No es malo, está bien. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Ah? ¿Sí? No, yo también. Pero usted sabe cuál es la única forma que lo vamos a ver hoy en día. ¿Ah? Cuando el Señor le diga, se acabó tu tiempo, mijita, vente aquí conmigo. Cuando lleguemos allá, vamos a ver tal y como es. ¿A dónde? ¿Pero a dónde? Ah, ok. Para verlo hay que ser puro de corazón. ¿Hay aquí alguien que sea puro de corazón? No. Ninguno de nosotros. Ustedes y yo moramos en un cuerpo caído. Lo único que nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Para Él, usted y yo ya somos santos. Somos, nos llama Él, sus hijos. Pero no porque nosotros quisimos ser sus hijos, sino porque Él tomó la decisión de hacernos parte de su reino. La Biblia enseña, cuando tengan tiempo ahí en el libro de Efesios, léanlo, que el Espíritu Santo de Dios es el sello, fíjese, es un sello de garantía de que somos sus hijos. Si usted cree que Jesucristo es Dios y que solamente Él puede resucitarlo de entre los muertos y que solamente Él tiene el poder para hacerlo, usted va a ser resucitado de entre los muertos y va a recibir esa vida eterna. Esa fe es la que espera Dios de nosotros. Cuando Él venga, ¿encontrará fe? Bueno, ¿cuál fe? Esa. Porque usted y yo ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. La ley es mala, dice el libro de Romanos. No, la ley es santa y pura, porque a través de la ley es como ustedes y yo entendemos en qué es que nos equivocamos. Pero la gracia de Dios es, yo te escojo, ahora sigue, aprende qué es bueno y qué es malo. En ese proceso nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo, como hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero hay algo dentro de nosotros, y ese es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado, pero también de la verdad, de lo que dice Dios en su palabra. Esa señal que fue profetizada por Joel, venido el tiempo en Cristo, porque todas esas señales apuntaban hacia Cristo, para que entendieran que Él era Dios mismo y que había venido. Cuando Jesucristo les dice, porque hay hasta una coma allí, si ustedes leen, yo con mayúscula, Y con mayúscula, dice, yo soy, es el nombre de Dios, que en hebreo es Yahweh. Lo escriben en español, ¿verdad? Jehová. Por la, ¿cómo se dice? ¿Sonética? Fonética. Ay, gracias. Ay, que no lo sabemos todo. Fonética. O el sonido, que se puede entender mejor para nosotros,
hablamos, yo diría ni español, ¿verdad?, sino castellano, ¿verdad? Nosotros somos lingüísticos. Es así. Entonces, él mismo se decía, yo soy. No teman. Siempre el gran yo soy estaba con ellos, como está con nosotros hoy en día. Jesucristo habló de esa promesa. Por ejemplo, allá en el libro de Hechos, si alguien busca el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando Jesucristo resucitó, todavía no estaba el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos. Y estando juntos, Hechos capítulo 1. Fuerte, por favor. 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, Jesucristo después de resucitar se reunió con ellos y antes de que no lo volvieran a ver, porque no lo iban a volver a ver, se reunió con ellos y les dijo, miren, esperen en Jerusalén, porque ahí mi Padre va a cumplir lo que ya prometió, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Allá en el libro de Lucas, capítulo 24, si alguien busca Lucas 24, versículos del 4 al 8. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes, como ellas les estuvieron... Perdón, hermana, el versículo 48. 24. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Amén. Seréis investidos con poder de lo alto. La promesa de mi Padre, decía Jesús. Allá en Juan capítulo 14 también, Juan 14, versículo del 15 al 18, si alguien lo puede leer. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. Amén. Allá, más adelante, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo se va a volar, ¿verdad? En el libro de Hechos, cuando tengan tiempo, lean la palabra de Dios, porque es muy importante tener conocimiento. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, se cumplió esa promesa. Cuando Jesucristo se fue, pasó varios tiempo que se estaba reuniendo Pedro y todos aquellos que creían en Jesucristo, y llegó el Espíritu Santo. Dice que vino un viento recio fuerte, fue algo sobrenatural también, y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Dicen que se vieron como forma de lenguas, bueno, como una llamita de fuego, así como una lengua de fuego, ¿verdad? Y que pudieron ver y observar eso sobrenatural que ocurrió. Ahí comenzó la promesa. Desde entonces el Espíritu Santo no paró de habitar en sus escogidos. Ese mismo Espíritu Santo que los discípulos tuvieron es el mismo Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos dentro de nosotros. Por lo tanto, hoy en día, cumplida la promesa sobre los creyentes, la presencia de Dios es todo el tiempo con nosotros. Mire, si usted está en el baño, ahí está Dios con ustedes. Si usted se está bañando, si usted está peleando con su esposo, ahí está Dios también. Si usted está peleando con su esposa, ahí está Dios. Si usted está discutiendo con sus hijos, ahí está Dios. Si usted como hijo está siendo malcriado con su papá, Dios lo está escuchando. Si usted es un creyente del Señor, ustedes y yo no nos liberamos. Y quizás escucharía esto como que ese hermano es legalista.
No estoy hablando de la ley. Estoy hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es sin fin. Él va a estar con nosotros hasta que venga por su iglesia. Y nos va a cuidar, así como cuidó a los discípulos en la barca. Nos va a cuidar, nos va a proteger. Porque ustedes y yo, en nuestra naturaleza pecaminosa, y el mundo como está de confundido, como está hoy en día, con tanto miedo y temor, ustedes y yo nos vamos a ver en circunstancias de repente en las que vamos a decir: Señor, ¿estás con nosotros o no? ¿Y sabe qué? Si usted confía en Jesucristo y le dice: Padre, protégeme, te necesito, tengo temor, ven, ayúdame en esto que no puedo controlar. Si usted le pide a Dios, Dios va a estar con usted. Y Dios va a obrar conforme a sus propósitos para bien de usted. De repente quizás no le va a gustar la decisión de Dios porque no era lo que usted quería. Pero Dios sabe mejor lo que nos conviene. Y ahí es la importancia de Dios, de confiar en Él, en cualquier circunstancia que nos encontremos. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas nunca se va a apartar de nosotros, sus escogidos, los que hemos creído en Él. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan aprendido algo. Bendiciones. Gracias.